El millonario se sorprende al ver que la mendiga negra que arregló su moto lleva una cadenita. Ricardo estaba más acostumbrado a que las cosas funcionaran a su favor sin esfuerzo. Su lujosa moto rugía potente bajo sus manos, reflejando el brillo de su vida de privilegios, hasta que de repente un chirrido agudo, seguido de un silencio aterrador, lo dejó detenido en medio de un barrio que parecía olvidado por Dios y por el dinero. El olor a basura quemada, mezclado con sudor y lejía barata, le golpeó como un puñetazo en la cara. Las paredes desconchadas, grafitis torcidos, voces ásperas y risas estridentes contrastaban brutalmente con su traje impecable y su reloj de oro. Ricardo tragó saliva. Nunca había estado tan fuera de lugar. Mientras se bajaba de la moto con las manos temblorosas y la frente perlada en sudor frío. Una figura apareció entre niños jugando fútbol con un balón desinflado y un grupo de perros callejeros. Magali. Su piel oscura brillaba bajo un sol cruel. Olor a gasolina y grasa llenaban el aire, y en ese espacio áspero, su mundo pulcro y rodeado de lujos se desmoronaba. De repente, su mirada se fijó en algo inesperado. Una pequeña cadenita de plata que colgaba del cuello de Magali. Un detalle brillante que casi parecía no encajar ahí. No era posible. Esa cadenita era idéntica a la que su exnovia Viviana llevaba puesta hasta el día en que desapareció, años atrás, sin dejar rastro. Un nudo se formó en su garganta. La sorpresa le congeló el pecho, como si el aire faltara en sus pulmones. Esa cadenita, murmuró, sin saber si quería acercarse o correr. Magali levantó la vista, con un brillo desconfiado, pero también cansado. Las historias a veces salen al filo de una mirada, y esa mirada comenzó a contar un pasado roto. Viviana, la desaparición inesperada, la soledad cruel de una chica que perdió a su madre y sobrevivía sola en las calles. Ricardo sintió que algo invisible apretaba su corazón hasta doler. ¿Podía esa joven ser un...? El ruido de la ciudad volvía a sonar, cruel y despiadado. Y en esa esquina polvorienta, un millonario acostumbrado a dominarlo todo empezaba a sentir el temblor de un mundo que gritaba, verdades que él no podía ignorar. Pero la historia apenas comenzaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Eche un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El ruido de la ciudad volvía a sonar, cruel y despiadado. Y en esa esquina polvorienta, un millonario. Esa cadenita, volvió a murmurar Ricardo, incapaz de desviar la mirada. Era un eco en su mente, un susurro que insistía, que lo envolvía en una incertidumbre helada. Magali, con su expresión confusa, se encogió un poco, como si desease al mismo tiempo acercarse y alejarse. La tensión en el aire se sentía pesada. Entonces, de repente, un estruendo resonó en la calle. Un grupo de hombres apareció de la nada. Sus voces boscas y risas burlonas llenaban el aire. Ricardo sintió que su pulso se aceleraba.
Ellos se acercaban, y sus miradas eran intrusas, peligrosas. No quería estar allí, pero no podía moverse. Uno de ellos, corpulento, se acercó con un brillo amenazador en los ojos. «¿Qué haces tú aquí, ricachón?», soltó, mientras señalaba la moto con desdén. «¿Crees que puedes venir a esta parte de la ciudad y salir con vida?» La adrenalina subió por su cuerpo. Ricardo no sabía qué había hecho mal ni por qué estaba siendo atacado. «Solo estoy aquí por mi moto», alcanzó a balbucear, mientras sentía que su corazón latía en su garganta. Magali, de pie junto a él, tensó sus músculos. Una expresión de desafío aparecía en su rostro. «Deja en paz a este tipo», gritó, enfadada. «No le has hecho nada. ¿Por qué no te vas con tus problemas a otro lado?» Ricardo se sorprendió. ¿Esa era la mujer que arreglaba motos? ¿La que parecía casi mágica? La contenida rabia en su voz lo impactó de lleno. Pero antes de que pudiera procesarlo, los hombres se lanzaron sobre ellos. La escena se volvió caótica rápidamente. Murmullos de la gente alrededor invadieron el ambiente. «No, eso no puede ser». Al escuchar, una sensación densa invadió a Ricardo, pero lo que sucedió a continuación fue aún más escalofriante. Magali se lanzó hacia adelante, enfrentando al grupo. «¡Basta! ¡Váyanse! ¡No saben con quién se meten!», gritó. Una ráfaga de sonido resonó. ¡Un disparo! El ruido seco retumbó en la calle. En el instante que la adrenalina lo impulsaba, todo se volvía lento. Ricardo sintió que la vida se le escurría de los dedos. En un giro de su mente, vio a Magali caer al suelo, su cuerpo inerte. «¡No! ¡Magali!». El grito brotó espontáneo, desgarrador. Ricardo se lanzó hacia ella, olvidando la amenaza. Los hombres, desorientados, retrocedieron, y en ese momento Ricardo sintió que su mundo se caía a pedazos. Magali, la misteriosa mujer que había despertado sus emociones y que tal vez era su hija, todo en un instante. El disparo había cambiado todo. Su vida de millonario, el miedo, la sorpresa, nada de eso importaba en ese momento. Con las manos temblorosas, sintió su corazón romperse. La gente murmuraba, algunos se tapaban la boca, otros miraban con horror, y en medio de esa confusión, un grito resonó al fondo. «¡Detengan a esa mujer! ¡Ella es la responsable!». Y a pesar del caos, los ojos de Ricardo se abrieron completamente al ver el rostro del que había disparado. Era un conocido, un antiguo amigo, un amigo que no estaba en su vida por simple casualidad. Con ese rostro conocido entre la multitud, su corazón se encogió. ¿Qué había detrás de este oscuro entramado? ¿Cuánto tiempo había estado el destino preparándose para dárselo todo, justo cuando creía haberlo perdido todo? Todo cambió en un instante. El eco de la verdad todavía resonaba en su pecho dolorido. Magali, su hija, un tiro, un amigo, verdades ocultas, y el caos solo comenzaba. El rostro de Ricardo paludeció mientras se acercaba a Magali, cuyas venas ahora parecían desbordarse de vida en su rostro, pero solo por el destello de su cadenita. El caos a su alrededor palpitaba, y el eco del disparo retumbaba en sus oídos. La multitud, antes ajena, ahora se agolpaba, murmurando, señalando, susurrando al espectro de la violencia que recién había despertado. Un horror latente flotaba en el aire, cargando todo con su inminente sombra. «Magali», gritó, las palabras desgarradas entre la compasión y la desesperación. Se agachó a su lado, tocando su hombro, sintiendo la calidez que se escurría entre sus dedos. Un parpadeo, un latido. Su pecho se oprimía.
Despierta, por favor, despierta, suplicó con el nudo en la garganta, pero lo que encontró en sus ojos era un abismo de silencio. Los hombres que habían disparado se habían dispersado, pero el ambiente seguía convulso. Algunos observadores murmuraban que había sido Ricardo. Envuelto en el desasosiego, se sentía como un extraño en su propia piel. Aquella mujer, con su destreza y fuerza, ahora tendedero entre el destino y su oscuro secreto. ¿Quién era realmente Magalí? ¿Por qué la cadenita resonaba en el tintineo de una memoria perdida? De repente, un destello en el horizonte. Era como si el tiempo se detuviera. Un coche de policía avanzaba, luces parpadeando en un baile frenético. La multitud estaba dividida. Algunos se acercaron a ayudar, mientras otros se alejaban temerosos. Ricardo tenía la mente en un torbellino. ¿Se iría todo a la basura por un instante de locura? ¿Dónde estaba su vida perfecta en ese momento? Y justo cuando la ambulancia asomaba a lo lejos, un grito rasgó el aire. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Una voz conocida brotó del fondo. Era Clara, su hermana. Se acercaba, agitada, con la cara pálida y ojos que ardían a medida que se precipitaba hacia él. «Tienes que escucharme. Es sobre Viviana», exclamó, la angustia palpable en cada palabra. Ahora el frío caló hondo en Ricardo. «¿Qué? ¿Qué sabes de Viviana?», forcejeó entre la incredulidad y una instantánea esperanza. Clara vaciló un segundo. Todo se paralizó. El ruido de la ambulancia, los murmullos de la multitud. Incluso la voz dentro de su cabeza se hizo eco, resonando. ¿Qué había tras la desaparición? Ella estaba viva, Ricardo. No estaba desaparecida. Balbuceó, tragando saliva, atrapando un manto de dolor que dejaba caer. Hace poco recibí un mensaje. Le ha pasado algo terrible. Y Magali... El mundo pareció desvanecerse en un instante. Un remolino de emociones desgarradoras lo atravesó. Se dio cuenta, entonces, de que cuando el destino juega, nunca puede haber un solo ladrillo. Su historia estaba entrelazada con secretos, dolor y verdades ocultas que se arrastraban como sombras. ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, el horror abrumando cada palabra. Las luces de la ambulancia iban y venían. Las vidas de aquellos a su alrededor parecían ir en otra dirección, y él se encontraba atrapado entre el dolor y una conexión desgarradora con Magalí. «¡Ella necesita saberlo!», gritó Clara, la urgencia en su voz retumbando en los oídos de Ricardo. Pero él solo veía a Magalí tendida en el suelo. Un perro ladrador interrumpió el momento, llevando su mirada hacia el horizonte. Algo se movió por el vidrio de un auto. Otra silueta se acercaba. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué significaba todo esto? Y en ese instante, mientras Clara sostenía la mano de su hermano, el rostro del amigo que había disparado se asomó entre la multitud. Fue un flash, un destello que reveló algo más terrible. Con el eco de las palabras de su hermana sonando en su mente y el caos a su alrededor, él sintió el retumbar de su pasado chocando con su presente, un estallido de realidades que amenazaban con romperlo todo. Se escuchó de entre la muchedumbre. La voz era la de su antiguo amigo, sí, pero también llevaba otro nombre. Un nombre que Ricardo conocía demasiado bien. Uno que debería haber estado muerto. El aire se volvió denso, y en medio de ese caos, el tiempo se detuvo. El secreto que había conectado a Magalí, a Viviana y a su pasado, ahora flotaba en el aire, listo para caer y dar un golpe devastador que cambiaría todo lo que conocía. ¿Quién era realmente su enemigo? La verdad. Al parecer, era un eco aterrador, aguardando su hora de ser revelada.
La tensión en el aire era palpable. Ricardo miraba fijamente a su hermana Clara, asimilando las palabras que le acababa de lanzar. Viviana no estaba muerta. La idea giraba en su mente como un torbellino, mientras su corazón latía con fuerza. ¿De qué hablas, Clara?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme, aunque su interior se tambaleaba. «¿Ella ha estado?» Clara vaciló, su respiración entrecortada. De repente, un grito desgarrador interrumpió la escena. Una mujer del barrio, con el rostro pálido y ojos desorbitados, señalaba hacia el horizonte. «¡Esos son los hombres, los que dispararon!» Entre los murmullos de la multitud, el pánico se esparció como un incendio descontrolado. Ricardo se volvió hacia Clara. «¿A dónde va?», gritó, pero ella ya se había lanzado hacia el grupo. Magali yacía en el suelo, y el tiempo parecía haberse detenido a su alrededor. El eco del disparo seguía retumbando en sus oídos. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El caos lo rodeaba, pero su corazón estaba centrado en la joven que podría ser su hija. Pero, ¿qué de su hermano Claudio, aquel que todos creían muerto? La imagen de su hermano, de su risa, regresó en un bombardeo de recuerdos. ¿Qué si él? El caos estalló cuando la mujer, llena de rabia y angustia, se lanzó hacia los hombres que habían disparado. «¡Son ellos los que han estado acechando!», gritó, mientras Ricardo, aturdido, saltaba hacia ella, pero algo le detuvo. Una sombra oscura se alzó detrás de él y un dolor punzante en su brazo le hizo girarse. Era su antiguo amigo. «¿Qué haces, Ricardo? Esto no es tu pelea», rugió. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un segundo disparo retumbó en el aire. Ricardo sintió que el mundo se desplomaba. Sus propios miembros parecían moverse en cámara lenta. No, era un murmullo, cada palabra una agonía. Y entonces un grupo de policías apareció. Las luces y sirenas rompieron la atmósfera de dolor y desesperación. Pero no era solo eso. Había un hombre entre ellos, con un uniforme que temblaba de emoción. Ricardo lo reconoció enseguida. No, no puede ser. Sus palabras se fueron como un eco. El hombre que se acercaba era un viejo compañero de la familia, uno que había estado presente durante su infancia. La mirada del hombre era oscura, como si ocultara un rincón de su alma en las sombras. «Tu madre», comenzó, pero su voz fue sofocada por el murmullo ensordecedor de la multitud. «Ella está en problemas. Sabíamos que algo así podría pasar». Ricardo se sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Qué tienes que ver con esto? ¿Por qué llevas ese uniforme?» «Ella es mi madre», gritó, mientras su mente intentaba ensamblar las piezas de un rompecabezas desgastado por el tiempo y las mentiras. Clara, aún en medio del tumulto, gritó: «Ricardo, escúchame. No es lo que parece. Él sabe más. Hay más de lo que han contado». El viejo amigo de la familia dio un paso adelante, con la mirada trémula. «Viviana no ha estado solo desaparecida. Está involucrada en algo más grande. Y no solo eso. Hay alguien más detrás de esto». Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué otra cosa podía haber? «¿Quién?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una figura apareció detrás de él, enredada en el horror que había causado. La delgada silueta era familiar, con el cabello recogido y una mirada fría. «¡Sorpresa, Ricardo!», dijo, y con ello todo se hizo añicos. Era su madre, y todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia, simplemente se desmoronó. Continuó, mientras la multitud contenía la respiración. «He estado observándote
He estado protegiéndote, pero ya no puedo. El universo de Ricardo se balanceaba en un hilo. Su madre, la figura de autoridad que siempre había querido protegerlo, ahora era un desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?, balbuceó, su voz resonando con desesperación. ¿Magali es mi hija? ¿Qué estás ocultando? Tu destino está entrelazado, fue la única respuesta que le dio. Y ahora, el tiempo se ha acabado. Justo en ese instante, un estruendo resonó. Otro disparo, y todo estalló en confusión y sombras que se acercaban peligrosamente. Las líneas de la verdad empezaron a difuminarse, abriendo puertas a misterios aún más oscuros. Ricardo se encontró en el epicentro de un torbellino, temiendo lo que vendría a continuación. ¿Qué otra verdad estaba por ser revelada? ¿Quién era realmente su familia? ¿Estaba Magali a salvo? La incertidumbre ardía en su pecho, y el caos en la calle apenas comenzaba a desatar sus consecuencias. La tensión en el aire era palpable. Ricardo miraba fijamente a su hermana Clara, asimilando las palabras que le acababa de lanzar. Viviana no estaba muerta. La idea giraba en su mente como un torbellino, mientras su corazón latía con fuerza. ¿De qué hablas, Clara?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme, aunque su interior se tambaleaba. Un grito desgarrador interrumpió la escena. Una mujer del barrio, con el rostro pálido y ojos desorbitados, señalaba hacia el horizonte. «Esos son los hombres». Los que dispararon. Las miradas se volvían hacia los dos hombres que continuaban en la escena, sus figuras oscuras deslizadas entre la multitud. Ricardo sintió cómo el pánico se esparcía como un incendio descontrolado. «¿A dónde van?», gritó, pero Clara ya se había lanzado hacia el grupo. Magali yacía en el suelo, y el tiempo parecía haberse detenido a su alrededor. El eco del disparo seguía retumbando en sus oídos. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El caos lo rodeaba, pero su corazón estaba centrado en la joven que podría ser su hija. Pero, ¿qué de su hermano Claudio, aquel que todos creían muerto? La imagen de su hermano, de su risa, regresó en un bombardeo de recuerdos. Si él, el caos estalló cuando la mujer, llena de rabia y angustia, se lanzó hacia los hombres que habían disparado. «¡Son ellos! ¡Los que han estado acechando!», gritó, mientras Ricardo, aturdido, saltaba hacia ella. Pero algo le detuvo. Una sombra oscura se alzó detrás de él, y un dolor punzante en su brazo le hizo girarse. Era su antiguo amigo. «¿Qué haces, Ricardo? ¡Esto no es tu pelea!», rugió, pero antes de que pudiera articular una respuesta, un segundo disparo retumbó en el aire. Ricardo sintió que el mundo se desplomaba. Sus propios miembros parecían moverse en cámara lenta. No, era un murmullo, cada palabra una agonía. Y entonces un grupo de policías apareció. Las luces y sirenas rompieron la atmósfera de dolor y desesperación. Pero no era solo eso. Había un hombre entre ellos, con un uniforme que temblaba de emoción. Ricardo lo reconoció enseguida. «No, no puede ser». Sus palabras se fueron como un eco. El hombre que se acercaba era un viejo compañero de la familia, uno que había estado presente durante su infancia. La mirada del hombre era oscura, como si ocultara un rincón de su alma en las sombras. «¡Tu madre!», comenzó, pero su voz fue sofocada por el murmullo ensordecedor de la multitud. «Ella está en problemas. Sabíamos que algo así podría pasar». Ricardo se sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Qué tienes que ver con esto? ¿Por qué llevas ese uniforme? Ella es mi madre», gritó, mientras su mente intentaba ensamblar las piezas de un rompecabezas desgastado por el tiempo y las mentiras. Clara,
Aún en medio del tumulto, gritó: «Ricardo, escúchame, no es lo que parece. Él sabe más. Hay más de lo que han contado». El viejo amigo de la familia dio un paso adelante con la mirada trémula. Viviana no ha estado solo desaparecida. Está involucrada en algo más grande. Y no solo eso, hay alguien más detrás de esto. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué otra cosa podía haber? ¿Quién?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una figura apareció detrás de él, enredada en el horror que había causado. La delgada silueta era familiar, con el cabello recogido y una mirada fría. «Sorpresa, Ricardo», dijo, y con ello todo se hizo añicos. Era su madre, y todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia, simplemente se desmoronó. «No todo es lo que parece», continuó, mientras la multitud contenía la respiración. «He estado observándote, he estado protegiéndote, pero ya no puedo». El universo de Ricardo se balanceaba en un hilo. Su madre, la figura de autoridad que siempre había querido protegerlo, ahora era un desconocido. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?», balbuceó, su voz resonando con desesperación. «¿Magali es mi hija? ¿Qué estás ocultando?». «Tu destino está entrelazado», fue la única respuesta que le dio. Y ahora, el tiempo se ha acabado. Justo en ese instante, un estruendo resonó, otro disparo, y todo estalló en confusión y sombras que se acercaban peligrosamente. Las líneas de la verdad empezaron a difuminarse, abriendo puertas a misterios aún más oscuros. Ricardo se encontró en el epicentro de un torbellino, temiendo lo que vendría a continuación. Quiso avanzar, proteger a Magali, saber la verdad, pero la realidad se retorcía a su alrededor. La figura de su madre se desvanecía en la confusión. La multitud gritando, corriendo, dejándolo aturdido. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. «¡Mamá! ¡Espera!», gritó. Pero la voz se perdió entre el desasosiego. Entonces escuchó algo que hizo que su corazón se parara en su pecho. «¡Al suelo!». Sin entender del todo, observó como un grupo más grande de hombres, empuñando armas automáticas, surgía de entre la multitud. Comenzaron a disparar sin piedad, dejando un rastro de cuerpos caídos y gritos de horror. Y en medio del descontrol, una de las balas encontró a su hermana, Clara, que yacía ahora, inmóvil y ensangrentada, a pocos pasos de él. «¡Clara!». Un grito desgarrador surgió de su garganta mientras se lanzaba a su lado. Su mente colisionaba entre la negación y la desesperación. «No, no puede ser, no», murmuró temblando. Los ecos del choque de disparos resonaban en su mente, mientras su visión se nublaba. La verdad se desnudaba frente a él. Su madre, su hermana, todo lo que creía saber se desmoronaba en medio de disparos y caos. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué secretos llevaban consigo? La oscuridad se cerraba, y en medio de la tragedia, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Había estado todo esto destinado a suceder? Con Clara yaciendo a su lado, Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. El dolor lo invadía, necesitaba respuestas, y la verdad era como un vendaval que prometía llevarse todo. En ese caos, el vínculo de la familia se deshacía, y mientras su corazón estallaba de dolor, una sombra más oscura parecía acechar, un secreto aún más devastador que su madre había guardado. ¿Era Clara realmente su hermana? ¿Qué había detrás de todo aquello? Las preguntas laceraban su mente, y el grito de la verdad resonaba en el horizonte, aún lejano, pero llameante como el fuego que estaba a punto de consumirlo todo.
Las sirenas de la ambulancia resonaban, cortando el aire como cuchillos. Ricardo miraba a Clara, su hermana tendida en el suelo, la sangre fluyendo como un torrente oscuro. El tiempo parecía esfumarse, y a la vez se movía lentamente cada latido de su corazón. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo distante, como si el mundo se desvaneciera mientras solo existía él y su hermana. Clara estaba ahí, pero su mirada se perdía. Su rostro experimentaba una alma inquietante. No, sollozó, la angustia nauseabunda retumbando en su pecho, pero su dolor se transformó en una mezcla de furia y miedo cuando vio a los hombres que habían disparado. Se dispersaban entre la multitud, esquivando la conmoción, riendo como si se burlaran del caos. En ese instante, su antiguo amigo, aquel que había disparado, emergió entre las sombras, la confusión albergando su rostro. Un nudo se formó en el estómago de Ricardo, pero lo que hizo su amigo lo dejó helado. «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo, moviendo sus manos con un gesto tranquilizador, como si intentara calmar un gato asustado. «Estás en peligro, Ricardo. No entiendes lo que has desatado». Su voz era suave, casi hipócrita. Antes de que Ricardo pudiera articular un reproche, un nuevo torrente de balas se desató. La multitud gritó. Se convirtió en un torbellino de caos y desesperación. Ricardo sintió que su pecho se aplastaba mientras intentaba proteger a Clara. Pero fue él quien recibió el impacto. Una bala le rasgó el hombro. El dolor agudo y electrificante lo hizo caer de rodillas. ¡No!, aulló, mientras la vida se deslizaba de su cuerpo. A su lado, Clara seguía inmóvil, su rostro una máscara pálida en medio del desastre. Ricardo luchaba por levantarse, su mente un mar de confusión. Pero el horror no se detenía ahí. En la distancia vio a Magali, que tras el estruendo del tiroteo estaba de pie, la mirada fija en un punto detrás de él. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un hombre avanzaba, emergiendo como una sombra entre el fuego y el llanto. Reconoció la figura con facilidad. Su corazón se detuvo en su pecho. Era su hermano Claudio, el que todos creían muerto. Sostenía un arma en la mano, pero no había alegría, solo un desasosiego palpable. «¿Claudio, eres tú?». La incredulidad marcaba cada sílaba. Las palabras se estancaron en su garganta. Cada frase era una lucha. «Lo siento, Ricardo», respondió su hermano, una frialdad inquietante en su voz. «Sé que es impactante, pero debes entender. Todo esto, todo fue planeado. Tu madre no ha sido honesta contigo. ¿Y Magali? Ella no es quien crees». Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué significaba eso?». «¿Qué dices? Ella podría ser mi hija». «Lo que no entiendes», continuó Claudio, «es que Magali no es simplemente una víctima en todo esto. Es un peón, una pieza en un juego más grande». Las palabras resonaban en su mente, y el caos alrededor se convirtió en un eco distante. Las miradas de la multitud se volvieron hacia ellos, desconcertadas. Ricardo, ahora tambaleándose entre la realidad y la confusión, buscó alguna señal en los ojos de Magali. Ella, paralizada, parecía más fuerte que nunca, pero había algo oscuro en su mirada. «¡Claudio, basta!», gritó, luchando por reconectar los fragmentos de la vida que se desmoronaban. «¡No puede ser! La verdad está a tus pies y ni siquiera lo ves». Antes de que pudiera gritar más, su hermano apuntó. «Te lo advierto, aléjate de ella, o nadie estará a salvo». Un instante, la confusión aumentaba. La multitud comenzaba a dispersarse. Ricardo comprendió que su familia, su historia, estaban construidas sobre mentiras. Las sombras de su pasado volvieron a hundirse en su pecho.
Todo se transformó de nuevo. El giro inesperado dejó al descubierto un secreto devastador. Y en el medio del horror, la verdad giraba en torno a un dilema aún más oscuro. ¿Quién era realmente Magali? ¿Y cuál era su verdadero papel en el rompecabezas de su vida? La única certeza era que el caos apenas comenzaba. El caos se apoderaba de la escena. La multitud gritaba, las sirenas aullaban, y el tiempo parecía detenido mientras Ricardo enfrentaba a Claudio. Su hermano, el que todos habían creído muerto, lo miraba como un extraño, con un aire que impregnaba todo de tensión. ¿Cómo podía estar allí, sano y a salvo, cuando la familia se había desmoronado? «Ah, ¿por qué estás haciendo esto?», le preguntó Ricardo, su voz cargada de impotencia. La preocupación por Clara lo asfixiaba. La imagen de su hermana tendida en el suelo, ansiosa de vida, lo inundaba de desespero. Otro disparo resonó, pero esta vez no era solo un eco. Las balas ahora parecían buscar venganza. Un grupo de hombres armados se acercó desde la esquina, como sombras en la penumbra, más peligrosas que nunca. Las luces de la ambulancia parpadeaban, pero lo que Ricardo sentía se convertía en un abismo oscuro. «Todo esto es un juego, Ricardo, y tú estás metido hasta el cuello», dijo Claudio. Sus palabras eran veneno. «Magali no es lo que crees». Ricardo lo miró, desorientado. «¿Qué estás diciendo?». No podía aceptar que la verdad se desvaneciera bajo la niebla de las palabras de su hermano. Miró a Magali. Su rostro era una mezcla de confusión y coraje, pero había un fuego intenso en sus ojos, y eso lo hizo dudar. «Magali, ¿quién eres realmente?», él preguntó, un nudo formándose en su garganta. Ella, sin embargo, no respondió. Era como si la situación la hubiera dejado en shock. De repente, el ambiente estalló. Una explosión resonó en el aire, haciendo que todos se lanzaran al suelo. La tierra tembló bajo sus cuerpos. La confusión se transformó en horror absoluto. Ricardo sintió un escozor en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Cuando el polvo se disipó, una figura emergió del humo, una mujer alta con un porte inconfundible. La cara pálida, seria, y los ojos que destilaban un poder sobrecogedor. «¿Todos aquí?», preguntó con un tono helado. Era Viviana, su madre, viva y real, de pie entre el desastre. «¡Mamá!», gritó. El shock lo dejó inmóvil. ¿Cómo podía ser? Las palabras de Claudio se escurrieron de su mente. Todo lo que creía se fragmentaba ante sus ojos. «Sé que tienes preguntas», dijo Viviana, avanzando con pasos firmes. «Pero no tienes tiempo». «Ricardo, Clara necesita ayuda». «¿Y Magali?». «Ella no es tu hija». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué dices?». Fue como un puñetazo en el estómago. La verdad cayó como un martillo. Cada momento a su lado, cada susurro de esperanza se desmenuzaba. Magali no era su hija. Entonces, ¿quién era realmente? «No tienes idea de lo que ha pasado», continuó Viviana, su voz ahora más intensa. «Todo esto fue para protegerte. Y Claudio, él tiene razón. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Las miradas se cruzaron entre los hermanos, una tensión indescriptible. Mientras tanto, al fondo, un grupo de hombres se reorganizaba. Un destello en el aire y un grito desgarrador rompió la calma. Se escuchó
otra bala. Y esta vez el grito provenía de Magali. ¡No! Todo sucedió en un parpadeo. Ricardo vio cómo ella caía. El tiempo se volvió aún más lento. Desde las sombras, una figura emergió, con una pistola humeante. El mundo se detuvo. El juego apenas comienza, dijo un hombre que ninguno reconoció. La confusión reinaba, mientras el horror se apoderaba de la escena. Magali, tendida en el suelo, y el eco de una verdad desgarradora resonaban en la atmósfera ya cargada de caos. Ricardo se arrodilló junto a ella. El dolor en el pecho era abrumador. ¿Por qué, Magali? ¿Qué está pasando?, murmuró, pero ella lo miró, y en su mirada había una mezcla de resignación y fuerza. Había algo más profundo, algo que Ricardo debía descubrir. Y todo el mundo, incluido su hermano y su madre, parecía tener una conexión oscura que iba más allá de cualquier secreto. En ese instante, una revelación lo golpeó. Las conexiones familiares, los secretos, las mentiras eran solo el comienzo. La verdad estaba más allá de lo que podía imaginar. Y el caos que ahora lo rodeaba sería solo el preludio de lo que vendría. Magali estaba en el suelo, el horror reflejado en sus ojos. Ricardo sentía que el tiempo se detenía. «¡No, Magali!», gritó, mientras se lanzaba a su lado, sintiendo su propio corazón latir desbocado, cada golpe un eco de angustia. La multitud se había quedado paralizada. Algunos retrocedían, otros se acercaban, pero todos llevaban el temor grabado en sus rostros. «¡Ayuda!», alguien gritó, pero la voz se ahogó entre el estruendo. Los hombres que habían disparado se dispersaron como sombras, y la tensión aumentaba. «¡Clara! ¿Dónde está Clara?», se preguntó, su mente aturdida. La imagen de su hermana tendida sin vida se asomó en su mente. El horror lo atravesó. En ese instante, todo pareció un mal sueño. Gritos, llantos, sirenas, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. La figura de su madre, Viviana, se alzaba entre el polvo y las sombras. «¡Mamá!», llamó, pero su voz quedó atrapada en el aire. El pánico lo envolvía. La confusión reinaba mientras su madre avanzaba. «Ricardo, escúchame», dijo Viviana, su voz firme, pero sus ojos mostraban un brillo que no podía ocultar. «Él no es solo tu hermano. Todo esto está más tejidos en un hilo oscuro. Necesitas saber la verdad». «¿La verdad? ¿Qué verdad?», respondió Ricardo, sintiéndose ahora como una marioneta desgastada por un titiritero cruel. «Mi hermana Magali, todo está sucediendo aquí y ahora». «Tú no entiendes. Magali es parte de un plan que hemos estado intentando desentrañar todos estos años», continuó Viviana con urgencia. «Las palabras de su madre lo impactaron». «¿Qué quieres decir?», preguntó, sin comprender. La atmósfera era densa. No sabía a quién creer, si a su madre, a su hermano o a la joven en el suelo. La verdad parecía escurrirse entre ellos. Justo entonces, un hombre emergió de entre la multitud. Su rostro familiar, pero su mirada contenía un peligro inminente. Era el mismo que había disparado. Ricardo sintió que la rabia burbujeaba en su interior. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa, pero firme. «Ricardo, debes escucharme», dijo el hombre con un aire de desprecio. «Tú no solo estás metido en esto, estás en lo más profundo de la conspiración. Tu nombre, tu familia, son más de lo que imaginas. Magali no es quien realmente creías». Un silencio ominoso se apoderó del espacio. Magali, a su lado, miró al hombre, la confusión reflejada en su rostro. «¿Qué?
murmuró. Pero el hombre sonrió con desdén, como si hubiera revelado un secreto que ni ellos podían soportar. «Basta», gritó Ricardo, apretando los puños. Pero un frío recorrió su espalda cuando el hombre continuó. «Viviana no es solo tu madre, Ricardo. Es la clave de todo. Y tú también lo eres. Nunca creí que llegarías tan lejos». De repente, un estallido ensordecedor resonó. Ricardo sintió el aire cortarse como si lo golpearan. ¡Una bomba! El caos aumentó mientras la gente corría en todas direcciones. Alguien gritó: ¡al suelo! Todo se volvió un torbellino de ruido y desesperación. Ricardo cayó al suelo, cubriendo a Magalí con su cuerpo. ¡No!, gritó, sintiendo que el dolor surcaba su pecho. En ese momento, la verdad se hizo evidente, como una ráfaga de luces en medio de la oscuridad. Era un juego mucho más grande. Un secreto dice ser revelado. ¡Ricardo! La voz de Viviana sonó como un eco distante. Debes salir de aquí. Ellos vienen por ti. La verdad no se puede mantener oculta por mucho tiempo. Mientras el polvo se asentaba y los ecos de la explosión retumbaban, él se dio cuenta de que lo que había creído cierto hasta ahora se caía a pedazos. Magali, Claudio, su madre, todo era parte de algo que no comprendía. Un escalofrío le recorrió la columna. ¿Era Magali un peón? ¿Un objetivo? ¿Una víctima? En medio del caos, Ricardo se levantó, su respiración agitada, y miró a su madre. «¿Qué más me ocultas?», preguntó. El dolor ardía como el fuego en su pecho. Mientras su mundo se desmoronaba, la respuesta quedó flotando en el aire, retumbando fuerte y claro. Todavía sin respuesta, la verdad, como un monstruo escondido en la sombra, esperaba su momento. Y en ese silencio tenso, el destino de todos estaba a punto de desatarse. El caos se agolpaba a su alrededor. La multitud gritaba, empujándose entre sí, y los ecos de disparos resonaban en el aire. Ricardo miraba a su madre. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y urgencia. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz retumbaba entre el caos. La confusión lo envolvía, como si estuviera atrapado en un torbellino. Viviana, con su mirada intensa, avanzaba hacia él. «Tienes que entender que todo es una trampa», dijo, respirando con dificultad. «Ellos están aquí por ti. No estás a salvo». Sus palabras caían como pesadas losas sobre Ricardo, y aunque el pánico lo embargaba, algo en su interior le decía que había más. De pronto sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Miró a Magalí, que seguía en el suelo, con sus ojos llenos de miedo y confusión. «¡Magalí!», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un grito cortó el aire. «¡No! ¡Están llegando!». Ricardo giró la cabeza y vio a un grupo de hombres, vestidos de negro, acercándose rápidamente, con armas en mano. La adrenalina lo invadió. A su alrededor, la gente comenzaba a correr en pánico, pero él no podía dejar a Magalí atrás. El tiempo se ralentizó cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Claudio, su hermano. En ese instante, el horror le atravesó, y Claudio hizo un gesto de advertencia que lo hizo dudar. «¡Sal de aquí, Ricardo! Esta no es tu pelea», gritó, pero la preocupación en su voz resonó como un eco de angustia. «No, espera», intentó gritar, pero un estruendo sacudió el aire y una gran explosión iluminó la calle. Todo estalló en un torbellino de humo y escombros. Ricardo sintió como si el mundo girara velozmente. Cayó al suelo, cubriendo a Magali con su cuerpo. La oscuridad envolvió todo a su alrededor,
Cuando el silencio volvió, se arrastró hacia Magali. «¡Despierta!», le suplicó, pero ella no respondía. Justo en ese instante, una sombra se alzó frente a él. Era Claudio, su rostro pálido y asustado. «¿Qué has hecho?», preguntó Ricardo, desesperado. Claudio respiró hondo, su mirada llena de desesperación. «No soy quien es», dijo, y esas palabras lo golpearon como un rayo. Ricardo se quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo?». «Siempre estuve aquí para protegerte, no para lastimarte», continuó Claudio, sus ojos vidriosos. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Toda nuestra familia ha estado involucrada en algo más grande. Y Magali no es solo una víctima. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, explotó Ricardo. Cada palabra salía con furia contenida. Ella es parte de todo esto. No solo su madre, sino también su padre. La voz de Claudio se quebró, dejando entrever un profundo dolor. La revelación lo atravesó como una puñalada. «Magali es tu hermana». El mundo se paralizó. Las palabras retumbaron en su mente. «¿Cómo puede ser posible?». Su voz temblaba, mientras todo lo que había creído se desmoronaba. «Magali, allí en el suelo. ¿Su hermana? No podía ser». El horror y la confusión lo embargaban. Y de repente, un susurro en el aire. Ricardo se volvió hacia su madre, horrorizado. «¿Es cierto? ¿Te escondiste esto de mí?». La verdad que lo sostenía se fracturaba. Ellos eran familia, y el secreto lo inundaba de angustia. Viviana, con un brillo de desesperación en los ojos, respondió: «Siempre intenté protegerte, pero jamás imaginé que los caminos se entrelazarían de esta forma. No quiero que sufras más». Pero el dolor ya era insoportable. Entonces, un grito desgarrador sacudió la multitud. Magali, ahora despierta, miraba a Ricardo con ojos llenos de confusión, entendiendo lentamente lo que Claudio había dicho. «¿Soy tu hermana?», balbuceó. El eco de sus palabras resonó en el aire y el mundo pareció congelarse. Cada mirada se volvió hacia ellos. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen era aterradoramente diferente a lo que habían creído. La verdad colisionaba con la realidad, y el caos que los rodeaba ahora tenía una nueva dimensión. «No, no puede ser», gritó Ricardo, sintiendo que su corazón se desgarraba. La revelación los mantenía a todos en un hilo, y el tiempo parecía expandirse en ese instante de dolor. ¿Cómo podría ser este el resultado? La historia que creía conocer se iba convirtiendo en un monstruo que lo acechaba. Y ahí, con la confusión aún instalada en sus corazones, el horizonte se oscureció, y un nuevo disparo resonó en la lejanía, como un recordatorio de que el peligro aún acechaba. La verdad estaba ahí, intensa y desgarradora, pero mientras el caos se reanudaba a su alrededor, el lazo que los unía, con todas sus sombras y secretos, nunca había sido más fuerte ni más devastador. ¿Qué harían ahora? El miedo se apoderaba de él. La historia apenas había comenzado. El caos estalló a su alrededor. La gente corría, gritando y empujándose, cada uno luchando por salvarse. Ricardo, todavía temblando por la revelación de Claudio, miró a Magali. Ella yacía en el suelo, el miedo en sus ojos. «Magali, por favor», gritó, arrastrándose hacia ella. A su alrededor, la multitud se agitaba como una tormenta, la desconfianza y el pánico llevándolos a todos al borde de la locura. «¡Ricardo! ¡Tenemos que movernos!», gritó Viviana, su voz desgarradora. «Ellos vienen por ti y no hay tiempo».
Las sombras de los hombres armados se acercaban, y el peligro era inminente. «No puedo dejarla aquí», replicó. Pero su madre lo agarró del brazo. «No puedes salvar a todos». Ricardo miró a Magali. Una conexión ardiente corriendo entre ellos. «¿Eres mi hermana?», susurró, horrorizado. Ella miró hacia él, lágrimas en los ojos. «No lo sé, pero somos familia». Ese vínculo, ahora tan potente, lo obligó a arrastrarse más cerca. La explosión le había robado la seguridad, pero también le abrió un nuevo mundo. Un grito desgarrador resonó y parecía venir de Clara. Ricardo hizo una pausa, el horror corriendo frío por su sangre. «¡Clara!», gritó, buscando en la multitud. «¡No! ¡No puede ser!». La imagen de su hermana cayó como un peso a su pecho. El anhelo de protegerla lo golpeó con fuerza. Esta no era solo una pelea, era su vida entera. Viviana lo empujó con fuerza. «What? ¡Ricardo! ¡Hay que irnos ahora!». La urgencia en su tono desgarró cualquier atisbo de duda. Con una última mirada a Magali, se dio vuelta y corrió hacia la salida, sintiéndose como si dejara su alma atrás. A cada paso, los recuerdos de su familia colisionaban en su mente. Un caos de risas, secretos y dolor. Justo cuando estaban a punto de cruzar la calle, un hombre emergió de entre la oscuridad. Era el líder del grupo armado. «¡Alto!», gritó. Ricardo sintió que el mundo se paralizaba a su alrededor. «¡Baja el arma!», ordenó Claudio, su voz resonando fuerte y claro. «No estamos aquí para pelear, estamos aquí por la verdad». La esencia del peligro brilló en torno a ellos, pero el tiempo parecía salir de su ritmo. Ricardo sintió la tensión en el aire, la expectativa de lo que sucedería. «¿Qué verdad?», preguntó el hombre, bajando su arma un poco, pero con desconfianza en su mirada. «La verdad de nuestra historia», exclamó Ricardo, olvidando su miedo. «No somos enemigos. Todos estamos atrapados en un mismo ciclo, un ciclo de mentiras y secretos que nos ha llevado hasta aquí». Las palabras resonaban como un eco en los corazones de todos. Era su única oportunidad. Claudio dio un paso adelante. «Venganza no nos llevará a ningún lado», dijo, su voz temblando con emoción. «¿Qué tal si trabajamos juntos en lugar de seguir echándonos las culpas?». El silencio se apoderó de la escena, la pregunta flotando en el aire. Un instante en que todo podría cambiar. La multitud miraba, contenían la respiración. Las miradas de los hombres armados comenzaban a relajar la tensión. Con un movimiento de cabeza, el líder dio un paso atrás. «Está bien, haremos esto a tu manera, pero no hay marcha atrás». El alivio inundó a Ricardo, pero la intensidad del momento no lo dejó descansar. En medio del caos, una conexión inesperada se formó. Con una firmeza que nunca supo que tenía, se giró para mirar a Magali. «Prometo que te encontraré. Somos familia». La promesa pesaba en su pecho, un aliento esperanzador en ese mar de incertidumbre. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Ricardo y su familia se unieron, el latido de sus corazones resonando juntos, cada uno con su historia, cada uno con su verdad. Había un camino por recorrer, retos que afrontar, pero en el horizonte, aunque oscurecido, una chispa de luz brillaba. Y así, mientras las luces de la ambulancia parpadeaban a lo lejos y el tumulto se alejaba, Ricardo hizo una elección. No podía cambiar el pasado, pero podía forjar un futuro, uno donde la verdad reinara. «Esto apenas comienza», murmuró con determinación.
¿Y tú, querido lector, qué te ha parecido? Si disfrutaste de esta trepidante historia, debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora y deja que el algoritmo se alimente de tu energía. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías